Muy buenos días, o yo creo que ya casi muy buenas tardes. Es la 1 en punto y vamos a dar comienzo a este webinar. Lo primero, mi nombre es Cristina Martín y soy la responsable de eventos del Club Excelencia en Gestión. Hoy este webinar, vamos a ver, en el mes de noviembre presentamos la guía de interpretación del modelo FQM y lo que vamos a hacer es ver los beneficios y aplicaciones que se pueden dar de una manera también más práctica. Me he bajado el listado de inscritos y he visto que hay muchas personas que no son socias del Club Excelencia en Gestión y nada, le voy a dedicar un par de minutos a explicar el club. Somos una asociación sin ánimo de lucro. El año pasado celebramos nuestro 30 aniversario y somos una comunidad multisectorial de networking y aprendizaje en una gestión excelente, en una gestión innovadora y en una gestión sostenible. Actualmente, como podéis ver, somos unos 250 socios, que somos una familia diversa, empresas de distintos tamaños, algunas públicas, otras privadas, de distintos sectores, tamaños, que lo que buscan es intercambiar, aprender y compartir conocimiento. Por eso veis que nuestro lema es compartiendo y mejorando juntos. Muy importante para nosotros nuestro propósito, que es lo que nos define y lo que nos motiva, es crear una sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones en una gestión innovadora, excelente y sostenible. Y para ello nos apoyamos en el modelo FQM, que es un modelo de gestión internacional y que ya están utilizando muchas organizaciones. Para nuestros socios, ¿cuál es el valor añadido que les aportamos? Es, por una parte, el conocimiento que generamos, que además os invito a todos a entrar en nuestra plataforma de conocimiento, donde tenéis un montón de documentación. Acompañamos en todo ese conocimiento y, por supuesto, hay una parte muy importante que es el reconocimiento que tenemos, por supuesto, a través del sello FQM y, por supuesto, también a través de los distintos premios, el Premio Nacional de Gestión en Buenas Prácticas. Y sin más, vamos a empezar. Simplemente comentar un poco lo que sería la agenda. Tenemos una primera parte que es una introducción, el porqué, ¿no?, de la guía de interpretación del modelo FQM. Otra parte, lo que sería el contenido, que es el cómo. Y por último, una parte de utilización, ¿no?, el para qué, con ejemplos y beneficios. Al final tendremos un apartado de preguntas y conclusiones. Por último, ¿quiénes nos van a acompañar hoy en este webinar? Por un lado tenemos a Miquel Romero, que seguro que conocéis también, del Club Excelencia en Gestión. Tenemos a Juan Ferrandiz y, por último, a Alberto Pardo. Entonces, voy a dar el paso a Alberto. Perfecto. Te dejo. Buenos días. Muchísimas gracias, Cristina, por la introducción. Como nos contaba ahora mismo, vamos a empezar hablando de qué es lo que hacemos en el Foro de Excelencia en Sanidad. Y dentro del foro, como habéis visto, compartimos y nos alineamos con lo que hace el club a nivel general, es decir, que compartimos, identificamos conocimiento, también nos acompañamos y también trabajamos en la elaboración de documentos. Hoy vamos a ver la parte práctica de un documento que ha sido, yo creo, un trabajo muy completo de muchos profesionales que han puesto su conocimiento, incluido evaluadores, que han coordinado fundamentalmente. Yo he hecho una pequeña parte, ya os lo adelanto, ha sido Juan y Miquel los que lo han coordinado y por eso ellos son los que luego nos van a entrar en el meollo de lo que es este documento y cómo lo podéis utilizar. Yo, para comenzar, me voy a poner un poquito más arriba de lo que es el documento en sus tripas y voy a hablaros del propósito y de los objetivos de esta guía. Antes de eso,
sí, como ha dicho Cristina, sabemos que hay personas conectadas que a lo mejor no conocen tanto el modelo, sí daros 3 pinceladas sobre qué ha representado este nuevo modelo FQM del año 2020. Y en esas pinceladas lo primero que os quiero decir es que estábamos muy acostumbrados, los que utilizábamos al modelo, a que teníamos nuevas versiones del modelo. Lo primero que hay que decir que este modelo del 2020 no es una nueva versión, sino que es un nuevo modelo. Y por tanto es un cambio muy importante que necesita ayuda a la hora de interpretarlo, comprenderlo. O sea, como veréis, es una de las razones de hacer una guía. El modelo antiguo, estamos muy acostumbrados, os he puesto la imagen arriba a la izquierda, era el modelo de las 9 cajas que todos conocíamos, y también esa imagen también icónica de esas 9 cajas rodeadas por una especie de electrones que eran los conceptos fundamentales, ¿no? No he tocado yo la presentación, ¿eh? No sé por qué ha pasado. Me ha pasado la presentación y no he sido yo. ¿La podéis vosotros? A ver. Alguien la ha debido dar porque yo no he sido. Me dice la espera de que Alberto controle su pantalla. Bueno, si quieres, me vas diciendo. Eso, déjamela ahí, yo te voy. Vale, te la dejo ahí y yo te lo voy pasando sin problema, Perfecto. ¿vale? Esos electrones que yo os comentaba que rodeaban a esas 9 cajas eran los conceptos fundamentales que ya están integrados en el modelo. O sea, no es que desaparezcan, sino que están integrados. Por tanto, no es una actualización del último. No existe realmente una equivalencia, aunque todos intentamos ver un poco. Esto es como ves a los hijos o a los primos, dice, se parece a uno, se parece a otro. Pues hombre, algo se parece, pero no hay una equivalencia real. No es, por tanto, traslacional. Y yo creo que la palabra clave que utilizamos mucho es que pasamos solo de tener un modelo de excelencia, que lo tenemos, a un modelo fundamentalmente de transformación, alineado con los grandes cambios que hemos tenido en nuestro ecosistema, los ODS, las grandes tendencias, etc. Bien, puedes pasar a la siguiente porque no me funciona a mí el control. Gracias. ¿Cuál es el propósito entonces de la guía? Ya sabéis que el modelo, y si no os lo comento, uno de sus grandes cambios es que no habla del propósito. Yo siempre digo que lo importante es por qué hacemos las cosas, y el propósito justamente es eso. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos una guía? Porque queremos facilitaros a todos la utilización efectiva del modelo FQM en el sector sanitario. Por tanto, hemos elaborado una guía que tiene ese propósito. La siguiente, por favor. ¿Y qué objetivos tiene? Pues en relación al propósito, como lo que queremos es facilitar su utilización, queremos primero, como objetivo, que se asegure su comprensión / interpretación. ¿Ve? Eso es, que se asegure su comprensión / interpretación. Para ello, queremos utilizar un lenguaje, o hemos utilizado un lenguaje próximo a las características del ámbito sanitario. No olvidemos que es una guía del sector sanitario, aunque se puede utilizar fuera del sector sanitario, pero lo que pasa es que los ejemplos que vais a encontrar son del sector sanitario. Por tanto, otro objetivo será aportar una interpretación alineada con este sector y, como os decía, incluir unos ejemplos para clarificar su contenido, pero que tengan que ver con el sector sanitario. Bien, una vez vistos los objetivos y pasamos a la siguiente, 2 cuestiones previas, que en realidad es casi una, ¿no? ¿Qué es una guía? Pues una guía es aquello que dirige o encamina, ¿no? Es hacia dónde vamos. Interpretar es explicar el sentido de algo, principalmente un texto. Esto, si lo vemos en la siguiente imagen, en la siguiente transparencia, en la que vamos a tratar exactamente cuáles son... Puedes pasar la siguiente, Cristina. En la que vamos a tratar cuáles son las premisas que hemos utilizado en la guía. Tenemos 3 premisas. No puedes pasarla tú tampoco. No, Alberto, me dice que estás controlando tú la pantalla. Ahora pasa. Yo de verdad que le doy al ratón, le doy al avance página y no se mueve. Ahora ya tienes el control, ¿eh? Bueno, no está mal porque es la última, esto está bien. Bueno, yo para terminar, no liaros más. Os he hablado del propósito, el por qué, que es lo importante, os he hablado de los objetivos y me gustaría terminar esta pequeña introducción con las premisas. ¿Qué cosas hemos tenido en cuenta a priori? Primero, hemos focalizado la redacción de la guía en el qué, evitando cualquier cambio de lo que es el modelo, cualquier cambio prescriptivo.
Esto lo que quiere decir es que hemos buscado una interpretación y no una adaptación del modelo. Tiene que quedar muy claro. Lo único que queremos es interpretar lo que dice a nuestro sector para que lo entendamos, no adaptarlo, no cambiarlo. En segundo lugar, como yo os decía, este modelo FQM 2020 tiene una estructura diferente al que tenía el modelo anterior y al que tenía el modelo de toda la vida, que ya estamos acostumbrados a las cajas. Y, por tanto, lo que hemos hecho es seguir esa estructura evitando una revisión directa de lo que teníamos en una guía anterior. ¿Qué quiere decir esto? En el modelo anterior ya hicimos una guía para facilitarlo. Esta la hemos hecho desde el punto de vista del nuevo modelo. Y finalmente, para facilitar esa interpretación, esa utilización en el sector sanitario, esa lectura según los diferentes tipos que tenemos en nuestro sector, pues hemos aportado ejemplos, enfoques, herramientas y notas que ilustran esta interpretación y sobre todo flexibilizan y facilitan la utilización del modelo. Esto es el por qué lo hemos hecho, qué objetivos hemos tenido que realizar y qué premisas hemos tenido en cuenta. Bueno, yo creo que con esto ya finalizo mi presentación y doy la palabra ya al contenido de la guía que nos lo va a hacer Miquel Romero. Miquel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pues vamos a pasar a lo que es el contenido propio de la guía. Vamos a entrar en el contenido mismo de la guía, ¿no? Lo primero que deberíamos decir es dar las gracias a quien ha patrocinado la guía. La guía es gratuita, luego os contaremos al final cómo os la podéis descargar, pero la guía es gratuita y tanto Hermanas Hospitalarias Provincia de España como el Hospital Moncloa como Quirón Salud pues han aportado patrocinio para que sea gratuita para todos, ¿no? Por lo tanto, primero de todo, nuestro agradecimiento a los tres, ¿no? Luego, veréis que la guía tiene hasta 124 páginas. Es una guía extensa. Hoy vamos a pasar muy rápido a algunas partes de la guía, del contenido, para que Juan se pueda centrar en lo que es el core de la guía, que es la guía de interpretación. Por lo tanto, comentaros solo brevemente que la guía se compone de un porqué. Hay unas primeras páginas del porqué, que es lo que Alberto nos ha contado en la introducción, pues Alberto nos lo cuenta en la guía, es este porqué, este para qué de la guía, y luego hay una pequeña descripción de lo que hacemos en el Club Excelencia en Gestión, hay una pequeña descripción también de lo que hacemos, de nuestro porqué, de nuestro propósito en el Foro Excelencia en Sanidad. Hay una pequeña descripción también del modelo, ¿no? Como ha dicho Alberto, el modelo es el modelo. La guía no pretende sustituir al modelo, yo creo que se fundamenta en el modelo, pero sí que hacemos una pequeña descripción del modelo, ¿no? Una pequeña introducción. Lo mismo hacemos con el esquema lógico Reader, 2 páginas muy simples sobre el esquema lógico Reader para que entendamos un poco cómo utilizamos el modelo para evaluar. Y esta guía, no, como dice Alberto, no sería posible sin la colaboración, sin la co-creación de un equipo de redacción muy extenso, ¿no? Un equipo de redacción, un equipo de revisión, un equipo de coordinación, más de 20 personas, 28 expertos en sanidad y en el modelo que han contribuido con sus introducciones, con sus ejemplos a que esta guía sea posible, ¿no? Por lo tanto, ahí va nuestro agradecimiento a estas 28 personas de 25 organizaciones distintas. Luego hay otro tema interesante, los que habéis descargado la guía, pensad que la primera guía tuvo más de 4.000 descargas y en esta segunda edición de la guía con el nuevo modelo, pues llevamos ya más de 250 descargas de este documento. Os habréis fijado que hay más de 100 buenas prácticas puestas en estos ejemplos de buenas prácticas. Es la primera vez que reunimos en un solo paquete todas estas buenas prácticas. Luego, en cada buena práctica podéis pulsar e iréis directamente a consultar
la buena práctica directamente en la plataforma de conocimiento. Por lo tanto, es una forma muy simple de acceder a las buenas prácticas que hemos ido acumulando a lo largo de estos años, ¿no? Aprovecho para decir que en la plataforma de conocimiento tenemos desde la guía práctica de excelencia, gestión y sostenibilidad, la guía de socialmente responsable de organizaciones sanitarias, casos de éxito de la aplicación del modelo en organizaciones sanitarias. Tenéis un buen número de información que está en la plataforma a vuestra disposición. Decir que las buenas prácticas, la parte de resumen está a disposición pública de cualquier organización, y los socios tienen una buena práctica en toda su extensión, ¿no? Deciros también que hemos incorporado un listado de referencias que puede ser muy interesante en algunos puntos ampliar la información, y un glosario de acrónimos. Y nada, nos vamos a centrar ahora en la guía de interpretación, ¿no, Juan? Yo te cedo el control y la palabra. Muy bien, pues perfecto. Pues continuamos estos pequeños minutos de introducción a lo que es el contenido de la guía, y desde luego lo relevante queda en este apartado de lo que es la guía de interpretación, donde sin duda la mayoría, si no todos, ya le habréis echado un vistazo al texto. Recoge el documento elaborado por los grupos de trabajo y el equipo de revisión, de evaluadores asesores, que es un texto que no es una continuidad metodológica del anterior, sino que es un nuevo modelo con nuevas exigencias. Aborda, por tanto, la totalidad del modelo 2020, siguiendo la estructura de bloques, criterios, subcriterios y puntos guía, y supuso una actualización completa en el modo de trabajo, es decir, en la elaboración, como de los contenidos. Y entendiendo que debía responder un poco al compromiso de reflejar la amplia tipología de organizaciones del sector, se planteó el reto de incorporar posibles ejemplos que facilitasen, bueno, pues dicho acercamiento y su comprensión. A ver si pasa, porque no me ha dejado. Lo vuelvo a intentar. Ahora ha pasado, Juan. Correcto, sí. El retraso, correcto. Bueno, en la introducción de forma expresa en la guía se citan los aspectos básicos que están recordados un poco al inicio del webinar por Alberto, y de forma clara cuáles serían las potenciales utilidades, que en definitiva serían las siguientes: el facilitar la comprensión y el potencial uso con un lenguaje pues cercano y próximo al sector, constituirse en cierto modo como una herramienta de ayuda a las diferentes organizaciones sin recurrir, por supuesto, a ningún tipo de modificación o adaptación de los contenidos, y permitir ese acercamiento general a la comprensión del modelo sin conducirse en un camino prescriptivo o ningún checklist de forma similar. Si nos fijamos, las utilidades del documento son bastante, iba a decir, honestas, e incluso diría que modestas, y se ofrece como un recurso más para el sector, ampliando la posible oferta de conocimientos pues, que un usuario, una organización o un centro considerasen oportuno. Todo el documento descansa en un mismo formato de edición, donde de forma correlativa se van a exponer la totalidad del modelo, y alcanza, pues como ha comentado Miquel, 125, 126 páginas, y se hizo un esfuerzo, aunque parezca mentira, en intentar ser lo más sintético posible. No obstante, había alguna serie de condicionantes que es importante también que se conozca cuando se lee un documento de este tipo. En primer lugar, había que manejar la razonable variabilidad del total de participantes, tanto de autores como de revisores, de muy diferente procedencia, en estilo y en forma de redacción, con lo cual había que llegar a un punto medio donde fuese un terreno compatible, bueno, pues para la mayoría, ¿no? Todos los que han participado en un proyecto multiparticipativo, coral, saben a veces las dificultades que supone el sintetizar la miscelánea de todas las aportaciones posibles. Por otro lado, existían las limitaciones del conocimiento del modelo en este periodo de elaboración, 2021, que era lógicamente limitado, y por tanto también la experiencia adquirida sobre el mismo estaba en la misma línea. Y había que intentar aproximarse a los diferentes conceptos pues, con una mente abierta, ¿no? Dentro de 3 o 4 años, sin duda el escenario será diferente, la experiencia acumulada será mayor y el documento pues, se enriquecerá lógicamente de la misma forma. También hay que entender que es un documento de carácter sectorial, donde han participado 20, 25 organizaciones diferentes. No es en modo alguno
de un ámbito sectorial, de urgencias, de atención primaria, de atención especializada, por complejidad hospitalaria o de un tipo de provisión o prestación público-privada o de alcance transversal, por lo que siempre era necesario reflejar un poco al menos estos enfoques compartidos. Y finalmente la homogeneidad de todas las interpretaciones, ¿no? Buscando este espacio, este punto común, siendo pragmático y a ser posible lo más sintético posible. Perdonad, es que parece que le cuesta. Sí, he dado, pero no cae. ¿Tienes el mouse sobre de la transparencia? Estoy pinchando, pero ya lo veis que no corre. Lo pongo en el mouse por encima delante. Ahora. Bueno, y con todo ello, disculpad, disponer de un texto que recogiera de forma sintética la relación de criterios, subcriterios, puntos guía y algunos ejemplos. Todo bajo la misma estructura. Para cada subcriterio existe un pequeño texto introductorio aprovechando una obra reciente de la Asociación Francesa de Normalización, Le Grand Guide, de Patrick Iribarne y Stéphane Verdoux, que nos sirvió de inspiración para enmarcar cada uno de estos subcriterios. A continuación, cada punto guía se complementa con un texto interpretativo breve, dando un recorrido adicional. Si bien en numerosas ocasiones el punto guía era tan concreto que no hacía falta reelaborar la redacción o reescribir de nuevo para decir lo mismo, ya que los conceptos estaban bastante claros, eran de amplio uso en el sector y se mantenía una redacción, pues, lógicamente similar. Y luego algunos posibles ejemplos que pudieran recoger en una breve pincelada esta amplia miscelánea de situaciones posibles, ya fuera como acciones concretas, buenas prácticas, experiencias contrastadas, proyectos específicos, etcétera, donde todos los ejemplos eran reales, bien sea aportados por los grupos de trabajo o por revisión del grupo coordinador a partir de las webs de las organizaciones, de eventos y jornadas, de foros sectoriales, de impactos en medios de comunicación o de memorias en FQM. Y esos ejemplos que en definitiva, bueno, pues como dice la RAI, que es una acción o una conducta que puede inclinar a que otros, bueno, pues lo imiten si es bueno o honesto o se evite si es malo, pretenden ilustrar esto es un concepto, una idea, ya sea en un modo textual o bien ya sea en tablas o bien sea en una pequeña matriz. Y siempre encabezando todos los apartados como algunos posibles ejemplos. De tal suerte que se repasan los 3 bloques, dirección, ejecución y resultados, los 7 criterios del modelo, los 29 subcriterios, entendido como los 23 que hacen referencia a los bloques de dirección y ejecución, los 5 del criterio 6 y un criterio entendido conjuntamente, criterio subcriterio, como el conjunto del 7, así como los 112 puntos guía de los bloques dirección y ejecución y los apartados y aspectos que hacen referencia al bloque de resultados del criterio 6 y 7. Y un total aproximadamente de más de 500 ejemplos, si bien siendo realista podríamos sumar hasta un tercio más, porque algunos ejemplos no son una frase, sino un párrafo extendido, donde se citan diferentes acciones o incluso son ejemplos subordinados que de uno a otro se van abriendo de una misma forma. Pero lo importante es entender la finalidad del conjunto. Yo creo que esta diapositiva es muy sencilla pero muy relevante. La guía supone un recurso más a disposición de las personas y de las organizaciones que se presenta como un marco con diferentes referencias y una diferente perspectiva, debido a esta multiparticipación, que se ofrece como una herramienta de lectura para consultar algún aspecto concreto y que se sirve de ejemplos para visualizar estas ideas en general. Este documento es lo que es, como muchos de otros de índole similar, no pretende ser otra cosa. Por tanto, no pretende situarse, como diríamos, de forma presuntuosa en un campo que no le corresponde. Su finalidad claramente es proponerse como una fuente de reflexión que podría servir de aprendizaje para caminar el modelo, lógicamente dependiendo de la madurez y la experiencia adquirida por cada organización, y servir en conjunto para generar nuevas ideas. Esto sería básicamente lo más importante. Y ahora ya entramos, bueno, pues en el tercer apartado, el que nos va a dar un poquito más de tiempo, que es el referente a los beneficios y algunos ejemplos y algunas ideas vinculadas a lo que es la propia guía en sí. ¿Qué te parece, Miquel? Continúas tú y nos vamos intercalando. Perfecto. Pues vamos a continuar con la utilización. Y para continuar con la utilización y entrar en detalle, nos hemos basado en las distintas etapas del despliegue del modelo, ¿no?
son etapas que conocemos muy bien los que practicamos con el modelo FQM, por lo tanto las conocemos bien y nos ha parecido que era la mejor forma de contar cómo nos puede ayudar la guía en cada una de estas etapas. Luego nos vamos a estar combinando los tres para contaros un poco esto, ¿no? Luego, recordaros, haceros una mención de que todas estas etapas del despliegue del modelo las podéis encontrar en este documento. Ahí tenéis el enlace del por dónde empiezo, ¿eh? Por lo tanto, buscar esta coherencia con estas fases. La fase de sensibilización. ¿Qué beneficios nos aporta? ¿Qué buscamos con la fase de sensibilización? Acordaros que buscamos este conocimiento, esta aproximación, esta involucración, ¿no? Es esta primera etapa en la que intentamos que todo el equipo conozca el proyecto, ¿no? Ahí, ¿dónde nos puede ayudar la guía? Pues pensamos que la guía, de entrada, como tiene este resumen de modelo, de guía, de FQM, del Reader, yo creo que ahí hay unos elementos básicos que, especialmente en equipos de alta dirección, pues puede ser una buena primera introducción, ¿no? Lo segundo es que la guía también nos acompaña, lo ha contado Juan ahora, de muchísimos ejemplos. No es un tema de entrar en cada ejemplo, pero sí que delante de un equipo que estás intentando inspirarlo y que se comprometa con un proyecto, los que tenéis el liderazgo del proyecto, pues yo creo que puede ser un buen elemento para que se sientan reforzados en ello, ¿no? Y por tercer punto, yo creo que las 25 organizaciones que han participado en la elaboración dan pie a facilitar que el equipo del proyecto de despliegue en vuestras organizaciones vea que el modelo es útil, que hay organizaciones que están implicadas en ello, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente fase, ¿no? Alberto, si tienes alguna pregunta o algo, ya sabes que puedes intervenir cuando quieras. Sí, yo más que es una pregunta reflexión, porque tú comentabas antes, Miquel, que el modelo es muy extenso. Siendo muy extenso, ¿realmente el modelo puede ser de utilidad para esta etapa de sensibilización o es muy largo? ¿Cómo lo ves? Yo creo, es cierto, Alberto, yo creo que al final no, para esta etapa y para un comité de dirección no podemos estar revisando ejemplo por ejemplo, pero yo creo que tenerlo encima de la mesa, hasta os diría tenerlo disponible ahí en papel, yo creo que da muestra de la fuerza que puede tener el modelo y que está acompañado de ejemplos que van a ayudarles a implantar. Yo creo que puede ayudar muchísimo, Alberto. Ok, gracias. Si pasamos a la siguiente fase, es la de formación. Ya tenemos el equipo sensibilizado y pasamos a formación. ¿Qué queremos con la formación? Primero, reforzar el liderazgo. Los que tenéis este papel de liderar el despliegue, ¿no? Y, por otra parte, que el equipo que os va a ayudar en el autodiagnóstico o en la evaluación, pues tenga un cierto conocimiento. ¿Cómo nos puede ayudar la guía allí, ¿no? Pues yo creo que la clave de la ayuda en el modelo, en este caso, es a través de los ejemplos. El modelo, y además al ser un modelo en formato digital, nos permite buscar ejemplos en palabras muy concretas, ¿no? También lo veréis con Juan, ¿no? Podemos buscar la palabra propósito y encontraremos 104 propósitos dentro de la guía. Podemos buscar la palabra ecosistema o la palabra sostenibilidad y encontraremos 42 veces ecosistema y 32 veces sostenibilidad. Palabras clave que utilizamos de forma habitual al trabajar con el modelo. Pero además podéis buscar palabras que os son más propias de vuestro sector. La palabra familia, la palabra experiencia, la palabra encuesta, la palabra telemedicina. O sea que
o lo podéis buscar de una forma tremendamente ágil. Buscamos propósito y vamos a encontrar. Por lo tanto, el hecho de tener, o familia, por ejemplo, el hecho de tener este modelo en un formato digital os permite encontrar ejemplos, encontrar citas de forma muy fácil, ¿no? Y la formación, claro que vamos a necesitar otros documentos y otro trabajo, pero la guía os puede ser un elemento muy interesante para esta formación del equipo, ¿no? Y pasaríamos ya, si no hay, no sé, Alberto, ¿alguna pregunta sobre...? Bueno, yo por complementar lo que dices, evidentemente tenemos la guía, nos has comentado cómo nos puede servir para la formación. La cuestión es, ¿necesitamos también el modelo con la guía, solo la guía? Por favor, necesitamos el modelo. La guía nunca sustituirá al modelo. El modelo, y más ahora que sabéis que hace un día hemos incorporado la segunda edición, no versión, la segunda edición que incorpora novedades en el modelo. El modelo central es el mismo, pero ayuda mucho más, ¿no? Por lo tanto, el modelo es imprescindible. Yo os diría, cualquier organización tiene que tener el modelo encima de la mesa, no uno, varios. Por lo tanto, sí, Alberto, nos ayuda la guía, pero la guía no sustituye nunca al documento modelo, ¿no? Una cuestión, antes de pasar a la siguiente fase. Dime. Tenemos una nueva edición del modelo. ¿Eso ha afectado a la guía? ¿La guía se ha quedado...? En absoluto. Fíjate, Juan en esto, que era nuestro, así, nuestro espíritu de coordinación, ya incluimos, teníamos información desde el club de cómo iba a ser esta segunda edición y el modelo está absolutamente ajustado a esta segunda edición que cambiaba básicamente el criterio 7. Por lo tanto, no tiene en este caso ningún efecto, sino todo lo contrario. La guía estaba ya preparada para ello, ¿no? Perfecto, gracias, Miquel. Gracias a ti, Alberto. Juan. Sí, muy bien. Se ha saltado una. Puedes volver atrás con el cursor, teóricamente. No, con el cursor o con el teclado, Ya, Arriba. No funciona. Yo tampoco podía. Lo he intentado yo cuando me ha tocado. Tenemos algún problema y no podemos. ¿Queréis que yo comparto? No pasa nada. Es solamente una, la cuento de palabra y sigo luego con esta. Siguiendo con la guía de cómo empezar con el modelo FQM, sabéis que algunos de los beneficios que están centrados en la fase de autodiagnóstico serían 3. Uno es entendiendo el diagnóstico como una revisión inicial, global, integral de la situación actual de la organización. El segundo sería el análisis, la identificación de las potenciales fortalezas y oportunidades de mejora que derivan de la misma. Y el tercero sería lo que sería la acción, la actuación, que apunta a la priorización de los aspectos a implantar mediante los planes de mejora. Digamos que serían los beneficios de esta fase de cómo empezar con el modelo FQM en el autodiagnóstico. Y en ese sentido, en un estadio de autoevaluación, de evaluación interna, podríamos decir que la guía podría servirnos de diferente modo. Por un lado, por descontado, en disponer de un texto simplificado y cercano al sector. Por otro lado, en permitir una comprensión, una potencial comprensión de las relaciones internas que pudieran existir en virtud de unos potenciales ejes de análisis o de gestión. Reflexionar sobre una potencial documentación clave susceptible de ser considerada en una evaluación. Despertar un poco también esa inquietud o esa reflexión sobre los posibles retos de transición o retos de transformación en el camino de la versión 2013 al modelo 2020 y los posibles temas clave de evaluación del sector sanitario y servir de aproximación para el uso de herramientas de análisis, evaluación y cumplimentación, como puede ser también la propia plataforma FQM digital u otras que fueran ad hoc por parte de cada organización. A ver. Estamos un poco... Juan, si el cursor no hace falta, si el cursor lo tienes dentro de la pantalla y le das a la tecla de pasar, te debería pasar. Bueno,
Vamos con algunos ejemplos referidos a las posibles utilidades comentadas. Por un lado, desde el texto, de un texto simplificado y cercano al sector, se puede entender la aplicación al mismo, pues identificando estos aspectos y estos conceptos de mayor peso, de relevancia, tanto en la interpretación de los subcriterios como en la introducción de los puntos de guía. Por ejemplo, en el caso de los subcriterios, aquí se ve, por ejemplo, alguno de ellos subrayado en amarillo, en el 1.1 referido a la definición del propósito y la visión, el dar sentido a la organización, los temas de desafío, las bases de una cultura, el refuerzo de la percepción de pertenencia e implicación, el definir la razón de ser y la visión de la organización y cómo se implican los grupos de interés y la comunicación que se hace con ellos, y la impregnación de las prácticas y comportamientos con una proyección de motivación y sentido aspiracional. O en el 2.1, la dirección de la cultura de la organización y el refuerzo de los valores en el mismo sentido, uniendo a los grupos de interés clave en esos aspectos relevantes, cómo cultura y valores son complementarios, se refuerzan uno a otro de forma recíproca, la sensación de pertenencia al colectivo y al orgullo de pertenencia al mismo, cómo esos valores organizacionales y las pautas de comportamiento tienen el correspondiente alineamiento con la evaluación y los reconocimientos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los puntos guía, del mismo modo, en el 2.2, por decir alguno de ellos, en crear las condiciones para hacer realidad el cambio, crear un ambiente en el cual pueden desarrollarse actitudes de no culpabilización, pues cómo se favorece esa cultura interna basada en la confianza, aplicando nuevas ideas y formas, y cómo la organización genera un entorno positivo para aumentar ese rango de tolerancia al riesgo y de innovación en un continuo aprendizaje. O en el 4.1, referido al diseño del valor y cómo se crea, el punto guía referido a ser capaz de identificar lo que les diferencia de otros, pues cómo la organización reconoce aquellos aspectos que les son diferenciales y relevantes, cómo los potencia como una parte esencial de sí mismo y genera valor para sus grupos, examinando también cuáles son las propuestas del entorno para determinar qué existe diferencia, distancia, de gap para generar ese valor diferenciado que haga él o ella y no hagan otras. Como mencionábamos antes, también puede facilitar la comprensión de estas potenciales relaciones internas. Se manejó un formato basado en una serie de ejes de gestión o análisis a propuesta específica del grupo revisor de evaluadores asesores, gestores líderes de amplia experiencia y miembros de la red redes, por supuesto, cuyas características serían facilitar esta visión transversal para una lectura y evaluación. Tenía una serie, digamos, de requisitos. Lógicamente, proporcionar un sentido transversal del modelo según estos posibles ejes, tener o mantener una afinidad y agrupaciones directas entre los diferentes elementos considerados de bloques, criterios y subcriterios, la distribución de los mismos, de los 28 subcriterios y los 5 apartados principales del 7, la distribución de los 5 grupos de interés clave establecidos en el modelo y aprovechar experiencias de trabajo realizados con anteriores guías o en evaluaciones realizadas o incluso en el momento que se estaba redactando la guía con la versión 2020. Y con ello facilitar un poco esta comprensión de forma gráfica entre los 3 bloques, dirección, ejecución de resultados, los criterios y los subcriterios vinculados mediante unos posibles ejes de análisis que integraran esta línea de continuidad. Ejes, como veis ahí, o tenéis en la guía que lo podéis leer, unos vinculados a propósito, visión, estrategia y los indicadores correspondientes, cultura, organización y liderazgo con personas y los indicadores de percepción de los mismos, gestión del funcionamiento y activos y gestión de la transformación con los indicadores de logros respectivos de cada uno, propuesta de valor clientes con indicadores de percepción de los mismos, inversores reguladores, los indicadores de percepción y expectativas e indicadores de cumplimiento de los grupos de interés clave y la propuesta de valor y los aspectos de sociedad y partners con los indicadores de percepción correspondientes. En realidad es una labor de síntesis que pretende ser un recurso facilitador, ¿no? Según la experiencia y conocimiento que cada uno tenga. Una llamada de atención es que los índices que aparecen acompañando al criterio 7, del A al E, son meramente un recurso de edición sobre los 5 apartados que corresponden o aspectos que corresponden al criterio 7, sin que deba entenderse en ningún caso como subcriterios al uso. Quiere decir que esto se entiende y se explica en la guía, pero lo recordamos una vez más, por supuesto. Y aún más, por supuesto, dicha distribución no supone un marco de prescripción o de trabajo necesario para posibles ejercicios de evaluación, ya que existen, muchos lo conocéis, otro tipo de planificaciones adecuadas al mismo por diferentes características, por tamaño, nivel de madurez de la organización evaluada, por el número de integrantes de equipo de evaluación,
por el esquema de trabajo y los tiempos disponibles, etc. Es decir, muchas organizaciones, por esta experiencia acumulada previa, o bien las realizadas con el propio modelo 2020, o en el trabajo con los equipos de evaluación en sus respectivas fases, ya utilizan o han utilizado otros esquemas, ¿no? Donde incluso muchos de los subcriterios son evidentemente utilizados de forma complementaria en diferentes ejes, ¿no? Algunas de las tablas que pongo ahí son reflejo, lógicamente, de lo comentado. En facilitar la comprensión de estas relaciones internas, por ejemplo, visualizando el eje referido a cultura y liderazgo de las personas, tanto en el bloque D, o sea, en el bloque de dirección, el criterio 2 con los 4 subcriterios, como en el bloque de ejecución con el criterio 3, el 3.1, subcriterio 3.1, y su enlace con resultados, el criterio 6, el subcriterio 6.2, ¿no? Donde puede entenderse este cierto hilo conductor, donde se repasan los 28 puntos guía y se aportan hasta 146 ejemplos posibles para esta mejor comprensión. Y en el caso de la interpretación, yendo, por ejemplo, a los puntos guía, fijémonos que la utilidad se ciña a recordar pues, alguna idea o algún aspecto, en todo caso, más sugerente, ¿no? De forma resumida, pues en el punto guía que hace referencia a la transmisión de comportamientos deseados en cuanto a ética, pues nos recuerda la importancia de la elaboración y la difusión de un código ético que contemple los diferentes campos, etcétera, etcétera. O cuando hace referencia a promover la preocupación por el medio ambiente, nos habla de la existencia de esta política y sistema de gestión ambiental con los diferentes desarrollos vinculados a los aspectos de estandarización que, digamos, vinculan con la gestión socialmente responsable. O en el trabajo con los grupos de interés clave para crear esas condiciones en las cuales se pretende conseguir que el cambio sea exitoso, pues todos los formatos de relación, de interacción y de trabajo compartido con los grupos de interés, con una miscelánea amplia de los diferentes recursos que podemos tener, ¿no? Grupos focales, design thinking, reuniones, consejos de dirección, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, del punto guía que hace referencia a la participación en las redes de aprendizaje y colaboración, pues referencias a la participación, perdón, a la presencia en redes y en plataformas de apoyo a la investigación, o contactos con los nodos y en las redes de innovación e investigación en el ámbito sanitario, que es muy bien conocido en nuestro sector, ¿no? Que es muy amplio toda esta referencia y existe un trabajo muy notable en este campo. O las alianzas en la concurrencia de convocatorias de financiación, tanto de carácter público o privado, o en la presencia y participación en foros de intercambio sectorial. O, por ejemplo, si se asegura que su grupo de interés clave conocen esa importancia de mantenerse alineados, pues asegura esta coherencia de los objetivos y principios de la organización con la selección y contratación de proveedores clave, según lógicamente contempla la normativa. O estas reuniones de carácter periódico con las figuras responsables de la organización, o el recuerdo explícito en las fórmulas diferentes que pudieran suscribirse de convenios o acuerdos con los aliados o proveedores clave, los que correspondan, de estos principios que rigen el propósito, la visión y la planificación estratégica en sus diferentes formas. Y saltando, por ejemplo, a otro eje, valorando, por ejemplo, la perspectiva de resultados en el eje que hace referencia a gestión del funcionamiento y los activos, pues algunos de los aspectos sugerentes vinculados al rendimiento económico-financiero que se vinculan con los enfoques del 1.5, que es el sistema de gestión y gobierno, el 5.1, gestión del funcionamiento y el riesgo, el 5.5, gestión de activos y recursos. Existe una referencia realmente amplísima en este campo, que pueden estar relacionadas, entre otras, según las diferentes estructuras de gestión económico-financiera, gestión económica, contable, presupuestaria, resultados de explotación, de actividades ordinarias, etcétera. Y aquí la relación puede incluir indicadores de liquidez, de eficiencia, de rentabilidad, de endeudamiento, de aspectos sobre activos o pasivos, de amortización, de retorno de la inversión, de apalancamiento, etcétera. Como ves, se hacen recuerdos de los aspectos que pueden ser considerados, pero no se aportan indicadores concretos con su formulación expresa, numerador-denominador, ya que la miscelánea sería abrumadora y además sería específica de cada organización en este sentido. Otro de los aspectos sería la potencial comprensión de esta documentación clave o esta reflexión sobre la documentación clave para una evaluación, ¿no? Susceptible de ser tenida en cuenta pues para facilitar estos ejercicios de análisis y de verificación y dar solidez a estas referencias de las fortalezas y de las oportunidades de mejora y las evidencias relacionadas, ¿no? Muy especialmente, pues, por ejemplo, si se utiliza la plataforma FQM.
y dependiendo de la organización, pues hay potenciales aspectos documentales que podrían sugerirse de la lectura de la guía en una aproximación, una primera aproximación hacia ella, ¿no? Y que, lógicamente, en función de la madurez y experiencia, pues uno puede valorar la conveniencia de tenerlo como recurso. Ejemplo de ello podrían ser, pues, el código, en el caso del 2.1, quiero decir, los aspectos de código ético, políticas y planes derivados de los reglamentos y normas, la dirección por objetivos, aspectos de plan de comunicación interna, planificaciones o líneas estratégicas vinculadas a la marca o aspectos reputacionales. En el 3.2, pues todos los aspectos vinculados al mapeo de los grupos de interés, las políticas o planes estratégicos vinculados a los recursos humanos, aspectos específicos de la gestión integral del talento, el plan de desarrollo individualizado, plan de formación y otra serie de elementos importantes. Una lectura pausada también nos podría ayudar a algunos retos de transformación, a entender o a comprender o a acercarnos a algunos retos de transformación o retos transicionales identificados en el camino al 2020 y que caracterizarían al modelo, ¿no? El ecosistema, la cultura, el pensamiento disruptivo, los ODS, la predictividad o incluso algunos aspectos específicos del sector sanitario que tienden a tener un mayor protagonismo en las evaluaciones, ¿no? La transformación del sector, la tecnología e innovación, la transformación digital, la experiencia del paciente, los aspectos vinculados al área asistencial, calidad asistencial y que, como bien ha comentado antes Miquel, también pueden ser identificados mediante una ubicación en el seno de la guía a través del buscador de texto que corresponda y nos pueden identificar bien los puntos de referencia en este campo. Y finalmente, cuando nos acercamos al uso de herramientas específicas de evaluación y cumplimentación, como la propia plataforma FQM Digital u otras generadas ad hoc para cada organización, al cumplimentar los apartados, por ejemplo, del cuestionario básico, que es abierto, sin copyright y sencillo, donde a partir de una serie de preguntas muy genéricas puede facilitarse la comprensión de esta guía. El cuestionario básico ya sabéis que tiene 29 preguntas referidas a los 3 bloques del modelo, o bien otras fórmulas, digamos, elaboradas por cada organización, donde aprovechando también esta estructura permite pues, relacionar con las puntuaciones y posibles fortalezas y áreas de mejora. Este es un ejemplo de los que nosotros vamos a tener en breve, pues que también puede ser de utilidad a la hora de acercarnos a estas evaluaciones. Bueno, saltaría a la siguiente fase. Lo digo un poco, Alberto, por si quieres hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Bueno, has explicado muy bien cómo funcionan los ejes. Tú cuando utilizas el modelo, evidentemente puedes entrar al modelo a través de sus criterios y sus subcriterios, pero es verdad que claro, cuando tú quieres ver la linealidad de una actuación, por ejemplo, que tienes en recursos humanos, cómo lo evalúas, cómo lo mejoras y tal, lo ideal es hacerlo por ejes. Los ejes, además, se utilizan mucho por los evaluadores auditores. Porque claro, tú a un evaluador lo normal es que se encargue de una materia, de un tema. La cuestión es, estamos planteando por un lado entrar al modelo a través de criterios y subcriterios, pero por otro lado la utilidad que nos ha tenido a nosotros y además propiciada por los propios evaluadores de elaborar la guía basándonos en los ejes porque tenía coherencia que los que fueran a interpretar y lo interpretaran a través de un tema transversal y no por criterio o subcriterio. Pero la cuestión, que esto lo has explicado muy bien, es ¿qué utilidad tienen para las organizaciones? ¿Cómo ves tú la utilidad de estos ejes? ¿Esto que yo estoy contando realmente les lía, les es útil? Bueno, pues llegamos un poco por ir rápido. Recordamos que la presentación o la estructura en ejes fue un requisito de formato para, digamos, tener un hilo conductor a la hora de elaborar la guía que nos mostraría estos potenciales grandes temas agrupadores que centran el modelo y nos permiten esta lectura transversal. Esta propuesta que está en la guía es una propuesta más de todas las posibles, ya lo he citado, sobre todo porque existen otros esquemas mucho más elaborados y más desarrollados en el campo de la evaluación externa, ¿no? Pero, por ejemplo, de cara a una autoevaluación o una evaluación interna, o en organizaciones que no han tenido una experiencia contrastada de evaluaciones anteriores, o que sencillamente no pretendan, no tengan intención de recorrer el camino hacia una evaluación externa, por descontado, puede suponer un recurso razonable pues, para entender en primer lugar el modelo, ¿no? Y, consecuentemente, si corresponde, pues a efectos de estructurar su planificación, sus propios grupos de trabajo y organizar la información que deriva del análisis. Es decir, es un esquema sencillo y coherente de acercamiento a este modelo y que permite, bueno, pues trabajar en la autoevaluación y en la información y el análisis, ¿no? Un primer nivel de trabajo en este sentido. Yo lo veo así. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy Seguimos, bien. ¿no?
Y ya, bueno, pues si queréis seguimos de una forma rápida los siguientes beneficios del apartado de la mejora y transformación, aspectos de priorización, de abordaje de la implantación de las nuevas soluciones y el abordaje de los retos y la medición y seguimiento del rendimiento y los resultados que tenemos. En este sentido, sirviendo como base los contenidos de la guía y teniendo definidas las prioridades, nos va a permitir, a partir de los ejemplos, identificar cada uno de los aspectos o potenciales ejemplos de cambio y de mejora y transformación que fueran relevantes. En este sentido, me gustaría también recordar, rescato una idea planteada por Miquel, la bondad de tener a nuestra disposición la consulta rápida de más de 100 buenas prácticas en sanidad, disponibles en la plataforma de conocimiento, que nos permiten ese contraste que puede ayudar a este ejercicio de análisis y mejora. Y con esto, bueno, pues yo creo que ya pasaríamos a la última fase de evaluación y de reconocimiento por parte de Miquel. Pues tomo el control y me acerco a la parte final, ¿no? Que es la evaluación y el reconocimiento. Y ahí yo diría que ya sabemos que llegar a este sello FQM pues nos permite prestigio, aprendizaje, compromiso, competitividad, confianza, y de todas estas fases que vamos a tener que ir trabajando para hacer la evaluación, la planificación, la preparación de la evaluación, la preparación de la visita y el informe, donde la guía nos puede hacer mayor uso, podemos hacer mayor uso, es en la preparación. Y yo diría que es muy parecido a lo que nos ha comentado Juan, ¿no? Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta, Alberto, pero yo creo que ahí está la preparación, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo tendría una pregunta para cada uno, muy rápidas también, porque estamos en tiempo ya justo. Sí. A Juan, sí, una que nos afecta mucho. Alberto, ¿me permites que antes de las preguntas cuente así muy rápido cómo descargar la guía? Perfecto, así, porque esto me parece clave para los que nos están escuchando. Yo digo, os hemos animado a entender cómo puede funcionar, pero ahora os queréis descargar la guía. No sois de los 250 que ya se la han descargado. El primer tema es, ahí tenéis el QR, rápido, clac, haced una imagen y os la descargáis, ¿no? Primer tema. Segundo, podéis venir a la plataforma de conocimiento, le dais clic a la plataforma de conocimiento, poned ahí buscar guía interpretación sanitario 2020 y ahí iréis directamente a buscar y a la guía de interpretación. Y luego cuando os aparezca el documento solo lo tenéis que dar a descargar y podéis hacerlo de tres formas. Uno, si ya tienes cuenta, iniciar la sesión, ningún problema. Si te quieres crear una cuenta, fantástico. Crearos una cuenta que os podéis descargar más cosas. Y si no, simplemente nombre, apellido, email y le dais a enviar. Y os va a contestar, se ha enviado la documentación. Simplemente es una documentación que tenéis a vuestra disposición. Perdona, Alberto. No, me parece clave porque es que estamos haciendo un webinar para ayudar a utilizar la guía y descargarla es muy importante. Saber cómo la poder descargar y saber que es gratis son dos elementos clave de este webinar. Bueno, quizá dentro de unos días os anunciamos que también la podéis comprar en formato papel a unos eurillos, pero la descarga siempre en PDF será gratuita. Bueno, muy bien por la aclaración, Miquel. No sé si nos quedan pocos minutos, no sé si tenemos alguna pregunta del público por no focalizar yo el debate. Cristina nos lo dirá. Cristina seguro que lo controla. Ya estamos. Pues mirar, no tenemos por ahora... mira, sí, se animan al final a hacer las preguntas. Dado que el modelo no es prescriptivo, ¿se puede presentar la memoria basada en los ejes y no por criterios? Yo, si quieres, contesto. Esa es para Miquel, seguro, sí. No, el modelo siempre, la memoria digital será a través de la plataforma. Por lo tanto, se presenta a través de criterios. Lo que pasa es que la distribución, como nos ha contado Juan, la distribución de criterios y subcriterios no tiene que ser lineal
a ti te toca todo el 1, a ti todo el 2, a ti todo el 3. Se puede distribuir de formas mucho más razonables dentro de la organización. Y ahí está también el uso de estos ejes, ¿no? Vale. Tenemos aquí otra pregunta, ¿vale? Pero bueno, antes de lanzarla me gustaría mientras que vamos lanzando las preguntas, que por favor vayáis contestando, que para nosotros es muy importante para mejorar la encuesta de satisfacción. Entonces, bien, a través del código QR, lo que yo voy a hacer ahora va a ser en el chat dejaros el link, ¿vale? Entonces, lanzo la pregunta. ¿Puede servir este modelo para residencias sanitarias de mayores? ¿Conocen algún caso de referencia de residencia de mayores que tengan el sello EFQM? Yo me permito la segunda y luego contestáis la primera vosotros. Sí, hay, yo os puedo decir, al menos aquí en Cataluña hay una residencia de personas mayores que tienen el sello y no desde hace poco, sino que ya lo han renovado un par de veces. Sí, sí, yo digo esta, pero seguro que hay más, ¿eh? Yo creo que sin duda. Y en el club tenéis la relación de todo el conjunto de organizaciones que periódicamente se presentan al sello o se acercan a los reconocimientos, no solo una vez, sino de forma periódica. Además, hay una relación importante de alguno de ellos con bastante trayectoria, diría yo incluso. Y yo animaría, porque hemos incorporado personas del entorno sociosanitario a la guía. Por lo tanto, hay ejemplos que también son propios del sociosanitario. Pero la guía es abierta, es nuestra, es de todos, es de co-creación. Si os encontráis con algún ejemplo interesante en algún punto guía que queréis incorporar, que pensáis que puede ser interesante, por favor, no lo dudéis, hacérnoslo llegar y en una nueva revisión vamos a incorporar ejemplos nuevos adaptados a microsectores, sectores distintos de este entorno sanitario que es muy complejo y muy diverso, ¿no? Bueno, me preguntan si en clínicas dentales si también ven viable este modelo de calidad. Sí, bueno, yo puedo contestar. Lo ha dicho Juan, lo ha dicho también Miquel. El modelo no está diseñado para una organización en concreto, es para todas. Yo lo único que sí os diría es que cuando tú quieres utilizar el modelo, tienes que ver que el modelo es una organización que tiene el conjunto de elementos de una organización. Y ahí es donde se tiene que valorar, no es lo mismo una clínica dental con un solo odontólogo o con un solo profesional o clínicas que tienen más. Entonces, ahí tenéis que ver la utilidad del modelo en relación con la organización que estamos hablando. Miquel y Juan lo recuerdan, pues antes había incluso modelos de pymes, este es un modelo global, pero es verdad que yo creo que tienes que valorar, para ser práctico, ya que este es un webinar práctico, el tamaño de la organización. Sí, yo diría que he evaluado organizaciones de miles de personas y he evaluado organizaciones con menos de 10 personas. Y os puedo asegurar que tanto una como la otra, en este caso que tengo en la cabeza, tenían más de 500 puntos. El modelo no puntúa en función del tamaño, el modelo puntúa en función de una gestión adecuada a una dimensión y a un sector. Bueno, yo creo que nos da tiempo a una última pregunta que tenemos aquí, que ¿de dónde salen las buenas prácticas? ¿Es el resultado de la implantación de estrategias para obtener un objetivo o son el resultado de estrategias que no van dentro del modelo EFQM? Las buenas prácticas vienen de prácticas que nos han enviado en los premios que el Foro de Sanidad pues promueve desde el año 2017 y son revisadas, solo participan finalmente las que son realmente buenas prácticas y para que una buena práctica sea una buena práctica, forzosamente tiene que tener resultados. Nosotros intentamos siempre diferenciar muy bien lo que es una buena idea, un buen proyecto o una buena práctica. Porque una buena idea es una idea, un proyecto es algo que está en marcha
Y una buena práctica es algo que ha tenido una idea, que ha seguido un proyecto y que ahora está teniendo resultados. Y normalmente intentamos encajarlas dentro de los criterios. Allí pues hay buenas prácticas que son muy transversales, ¿no?, dentro del modelo, pero al final el modelo es de gestión. Las buenas prácticas son buenas prácticas de gestión. No nos vamos a encontrar con buenas prácticas clínicas, ¿eh? Son buenas prácticas en entorno de gestión. Pues bueno, las 2:00, las 14:00, otra cosa no, pero en el club somos muy puntuales. Agradeceros, por supuesto, a Alberto, a Juan y por supuesto también a Miquel, la presentación de hoy. Por favor, aquellos que no hayáis rellenado la encuesta, son de verdad 2 minutos y nos vemos en el próximo. Muchísimas Alberto gracias. se ha quedado con preguntas, pero no hay Bueno, más. esto es lo bueno, quedarte con ideas de que quieres más, ¿no? Siempre el tener preguntas es bueno, pues lo planteas en la siguiente. También colgaremos, por supuesto, en la plataforma de conocimiento el vídeo y, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Perfecto. Muy bien, muchas Muy gracias bien, a todos. muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós.